En octubre de 2014, una excursión escolar a White Rock Mountain se convirtió en una pesadilla. Elizabeth Kelly, de 18 años, y su profesor Curtis Baker desaparecieron en el bosque sin dejar rastro. Habían pasado 3 largos meses. No había esperanzas. Hasta que 2 topógrafos que se encontraban en una zona remota e intransitable del bosque dieron con la entrada de una cueva bloqueada. Lo que vieron en el interior conmocionó incluso a los rescatadores más experimentados. En completa oscuridad, entre el barro y el frío, Elizabeth estaba sentada. Parecía un esqueleto viviente, vestida con harapos, y tenía la pierna encadenada a una roca con una gruesa cadena oxidada. Pero, ¿dónde estaba el maestro todo este tiempo? ¿La había secuestrado y mantenido cautiva? ¿O lo que realmente ocurrió? Lo descubrirás en este vídeo. Disfruta del vídeo. El 16 de octubre de 2014, un jueves fresco, un autobús escolar con la promoción de graduados del Instituto de Fort Smith llegó al pie de la zona recreativa de White Rock Mountain. Se trataba de un viaje educativo planificado de 2 días, como parte de un curso ampliado de historia e historia local. La ruta se aprobó con un mes de antelación y se preveía un tiempo despejado y estable. El grupo estaba dirigido por un profesor de historia de 43 años, Curtis Baker. Sus informes escolares lo describían como un profesor de la vieja escuela, estricto, disciplinado y apasionado de la topografía y la cartografía. Le acompañaba un ayudante, y entre los 22 alumnos se encontraba Elizabeth Kelly, de 18 años, una chica tranquila que, según sus compañeros, estaba más interesada en los libros que en relacionarse con sus compañeros. Alrededor de las 13 horas y 30 minutos, el grupo comenzó la ruta Shores Lake Loop Trail. Se trata de un sendero de dificultad media que serpentea entre densos bosques caducifolios, pedregales y cambios de altitud. Según los testimonios de los estudiantes, recogidos posteriormente en los informes policiales, el ánimo del grupo era elevado. Curtis Baker encabezaba la marcha, controlando el ritmo de movimiento y asegurándose de que nadie se quedaba atrás. Aproximadamente a las 14 horas y 10 minutos, la cadena de estudiantes se alargó en un tramo difícil de la subida. Fue en este punto, según 2 estudiantes, cuando Elizabeth Kelly se detuvo. Una afirmó que se agachó para atarse los cordones de los zapatos, mientras que la otra dijo que quería hacer una foto de la vista más allá de los árboles. Estaba a solo unas decenas de metros por detrás del grupo principal. Al percatarse de la ausencia de la estudiante, el señor Baker dijo al grupo que se detuviera en un poste señalizado y esperara. Dijo una frase corta a los estudiantes: «Quedaos aquí, yo iré a buscarla». Se dio la vuelta y regresó por el sendero, desapareciendo tras unos densos matorrales. Esa fue la última vez que alguien vio a Curtis Baker o a Elizabeth Kelly. El grupo esperó 15 minutos, luego 20. Cuando pasaron 40 minutos y el profesor no regresaba, el segundo acompañante empezó a llamar al teléfono móvil de Baker. La llamada se realizó, pero nadie respondió. Más tarde, la conexión se perdió por completo. El terreno de esta parte de las montañas Ozark creaba numerosas zonas muertas. A las 15 horas y 45 minutos, al darse cuenta de que la situación se estaba volviendo crítica, el ayudante condujo al grupo hasta el punto de acceso más cercano y se puso en contacto con el servicio de guardabosques. El primer equipo de rescate llegó al lugar a las 17 horas. Faltaba menos de 1 hora para la puesta de sol. Los guardas recorrieron el tramo del sendero donde se había visto por última vez al profesor, pero no encontraron a nadie. Al oscurecer, la temperatura del aire era de 50 grados Fahrenheit, lo que aumentaba los riesgos para las personas sin equipo especial. A la mañana siguiente, el 17 de octubre, comenzó una operación de búsqueda a gran escala. Más de 50 voluntarios, adiestradores de perros y un helicóptero con cámara termográfica participaron en la búsqueda. Durante 3 días, peinaron el bosque cuadrado a cuadrado. Los perros siguieron el rastro de Elizabeth por el sendero, pero de repente se interrumpió a unos 100 metros de donde fue vista por última vez. Lo mismo ocurrió con el rastro de Curtis.
Los adiestradores de perros observaron un detalle extraño en sus informes. Los olores no se adentraban en la maleza, simplemente desaparecían en el suelo rocoso, como si las personas se hubieran desvanecido en el aire. No se encontró ninguna prueba física, ni restos de ropa, ni rastros de sangre, ni señales de lucha. El suelo del bosque estaba intacto. No había ramas rotas ni marcas de arrastre. Esta falta de pruebas de violencia se convirtió en el catalizador de la versión que rápidamente cambió el estatus del caso de desaparición a fuga. Al cuarto día, empezaron a correr rumores en los medios de comunicación locales y en las redes sociales. Los periodistas que entrevistaron a los alumnos del centro recibieron información de que el profesor de historia y Elizabeth tenían una relación especial. Los adolescentes dijeron que la chica se quedaba a menudo en su despacho después de clase y que Baker la trataba con excesiva atención. La policía, comprobando esta versión, registró la taquilla del colegio y el escritorio de Curtis. En el cajón del escritorio, los detectives encontraron 2 cartas escritas de puño y letra de Elizabeth. El texto era comedido pero emotivo. La chica daba las gracias al profesor por ser el único que la entiende y por su apoyo durante un periodo difícil de su vida. Aunque en las cartas no había indicios directos de una relación romántica, el público y la prensa lo interpretaron sin ambajes. La opinión pública convirtió instantáneamente a Curtis Baker en culpable. Las noticias empezaron a llamarle depredador que utilizaba su estatus para seducir a una menor. La versión de que había planeado la desaparición para huir con su joven amante se convirtió en la dominante. La gente del pueblo, escandalizada por la traición del profesor, convirtió la vida de su familia en un infierno. La mujer de Curtis, que se quedó con 2 hijos, se vio obligada a atrincherarse en casa. Denunció a la policía numerosas amenazas. Personas no identificadas rompieron las ventanas de su casa con ladrillos, pintaron la puerta del garaje con inscripciones ofensivas y llamaron en plena noche, exigiendo que devolvieran a la niña. Incluso los colegas de Baker, que le conocían desde hacía años, empezaron a declarar que habían notado miradas extrañas y una ruptura de las distancias. La investigación no presentó oficialmente cargos de secuestro, ya que no había cadáveres ni pruebas de delito, pero el vector de la investigación cambió. La policía comprobó las cuentas bancarias de Baker en busca de rastros de fondos ocultos para la huida, analizó sus mapas antiguos, lo que sugería que había trazado una ruta de escape con antelación. Nadie más buscaba a las víctimas del accidente. Todos buscaban a los fugitivos. La operación de búsqueda en el bosque se suspendió al cabo de 2 semanas. La situación oficial del caso se reclasificó como búsqueda de fugitivos. El bosque de White Rock volvió a quedar en silencio, ocultando la verdad bajo una capa de hojas caídas, mientras la ciudad seguía odiando al hombre que no podía decir nada en su defensa. Pasaron 3 meses en un ambiente de absoluta certeza de que el profesor era un criminal, hasta que el invierno en las montañas, Ozark, reveló un secreto para el que nadie estaba preparado. El 14 de enero de 2015, el invierno en las montañas Ozark alcanzó su punto álgido. Durante las 2 últimas semanas, las lluvias heladas habían estado azotando la región, convirtiendo los caminos de tierra de los bosques en sólidas franjas de cristal, intransitables para los vehículos convencionales. Las temperaturas descendían hasta los 10 grados Fahrenheit por la noche y apenas cruzaban la marca de congelación durante el día. El bosque estaba vacío. La temporada turística había terminado hacía tiempo, y los lugareños procuraban no ir más allá de las carreteras asfaltadas. Habían pasado exactamente 3 meses desde la desaparición de Curtis Baker y Elizabeth Kelly, y la esperanza de encontrarlos con vida se había desvanecido oficialmente en noviembre. Aquella mañana, 2 empleados de Arc Topo Solutions, una empresa privada de topografía, recibieron el encargo de tomar elevaciones de control en un sector remoto del bosque, designado en sus mapas oficiales como Sector 4. Esta zona se encuentra a 12 millas del asentamiento más cercano y presenta un paisaje desafiante con acantilados de piedra caliza, profundos barrancos y densa maleza. Los topógrafos,
que más tarde fueron citados como testigos clave en los informes, se desplazaron a pie, ya que su todoterreno era incapaz de salvar una colina helada situada 1,5 kilómetros antes del lugar. Alrededor de las 11:30, mientras avanzaban al pie de una elevada masa rocosa, uno de los hombres advirtió un rasgo antinatural en el terreno. Entre la sólida pared gris de piedra caliza, destacaba un montón de piedras de aspecto extraño. Las piedras estaban apiladas muy apretadas, formando una especie de pedregal artificial que cubría la estrecha hendidura. El experimentado ojo del topógrafo se percató de que el musgo de estas piedras crecía en un ángulo incorrecto, lo que indicaba que habían sido movidas hacía relativamente poco, quizá unos meses. Impulsados por la curiosidad profesional y las instrucciones de comprobar si había alguna anomalía en el terreno, los hombres decidieron examinar el montón. Tras apartar unas cuantas rocas pesadas, sintieron un fuerte soplo de aire frío y rancio que salía de la oscuridad. Se abrió un estrecho agujero, apenas lo bastante grande para que un adulto pudiera arrastrarse por él. Al principio, los topógrafos pensaron que se trataba de la guarida de un animal salvaje y estaban a punto de marcharse cuando un sonido procedente de las profundidades de la cueva los dejó helados. No era un gruñido ni el susurro de unas patas. Era un claro y rítmico raspar de metal contra piedra. El sonido era débil, pero en el silencio absoluto del bosque invernal se oía claramente. Uno de los topógrafos encendió una potente linterna táctica y dirigió el haz hacia el interior de la inmersión. La luz atravesó la oscuridad, revelando paredes irregulares cubiertas de humedad, escombros en el suelo y en las profundidades, a unos 4 metros de la entrada, una figura humana. Allí, en el gélido silencio del calabozo, estaba Elizabeth Kelly. El estado en que la encontraron conmocionó incluso a los encargados del rescate que recibieron la llamada por teléfono vía satélite. La chica parecía un esqueleto viviente. Estaba sentada en una cama sucia, hecha de trapos viejos, envuelta en los restos de una manta térmica que apenas la mantenía caliente. Tenía la cara cubierta de una capa de suciedad y hollín, y sus ojos reaccionaban lentamente a la luz de la linterna, como si ya se hubiera acostumbrado a la oscuridad eterna. Pero lo más aterrador era la cadena. Una gruesa y oxidada cadena industrial le rodeaba el tobillo derecho. El metal le había carcomido la piel, dejándole profundas llagas. El otro extremo de la cadena se introducía en la pared de la cueva, donde estaba sujeta por un enorme anclaje de acero clavado directamente en la roca. No se trataba de una fijación temporal. Alguien se había tomado el tiempo y el esfuerzo de perforar la roca y colocar el ancla en su sitio. Era una prisión preparada. Los topógrafos no tenían las herramientas para liberarla. La dejaron con sus chaquetas y termos de té caliente y esperaron a que llegara el equipo de respuesta rápida. El equipo de evacuación llegó al lugar solo 2 horas después. Tuvieron que utilizar equipos hidráulicos pesados para cortar los eslabones endurecidos de la cadena. La operación se desarrolló en un tenso silencio. Los rescatadores trabajaron lo más rápido posible, conscientes de que cada minuto en el frío reducía las posibilidades de supervivencia de la víctima. A la niña se le diagnosticó hipotermia grave de 3er grado y agotamiento crítico. Cuando por fin la cadena cedió con un fuerte estruendo y los paramédicos colocaron a Elizabeth en una camilla, intentó hablar por primera vez. Su voz era tan baja y ronca debido al largo silencio y a la deshidratación que el policía tuvo que inclinarse hacia sus labios para distinguir las palabras. Todos esperaban oír el nombre de la profesora como acusación. Durante 3 meses, la investigación, la prensa y el pueblo habían vivido con la certeza de que Curtis Baker era el monstruo que había secuestrado a la niña. Pero Elizabeth miró al oficial con los ojos encendidos y le susurró una pregunta que cambió al instante el curso de toda la investigación. ¿Han encontrado al señor Baker? Por favor, dígame que está vivo. Intentaba protegerme. Estas palabras sonaron como una explosión. La chica empezó a llorar,
repitiendo que el profesor se había lanzado sobre el hombre de la pistola para darle una oportunidad de escapar y que había oído disparos. Suplicó que le encontraran, convencida de que podía estar herido en algún lugar cercano. En ese momento, en la ladera nevada cercana al sector 4, toda la construcción de los cargos contra Curtis Baker se desmoronó. No era un secuestrador, no era un fugitivo, era una víctima que luchó para salvar a un niño. Y mientras subían a Elizabeth a un helicóptero de evacuación médica, los detectives se dieron cuenta de una horrible realidad. El verdadero criminal seguía en libertad, y el profesor de historia maldecido por todo el pueblo probablemente llevaba 3 meses tumbado en algún lugar de aquel bosque, pagando el precio definitivo por su última lección de valentía. Tras una evacuación de emergencia del bosque, Elizabeth Kelly fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos del River Valley Medical Center de Russellville. Un examen inicial realizado por el equipo de médicos de guardia registró el estado de la paciente como crítico. El historial médico, cuyos fragmentos se adjuntaron posteriormente al expediente penal, contenía una larga lista de diagnósticos: deshidratación grave, hipotermia, múltiples abrasiones y hematomas en las extremidades. Lo más preocupante era la atrofia muscular de sus piernas, consecuencia de la prolongada restricción de movilidad debida a la cadena con la que estaba encadenada a la roca. La niña no podía mantenerse en pie sin ayuda y su peso había descendido a un nivel crítico. Los médicos prohibieron terminantemente cualquier acción de investigación durante las primeras 48 horas. El psicólogo que trabajó con la víctima señaló en su informe que Elizabeth se encontraba en un estado de profundo shock. Se estremecía ante los ruidos fuertes, tenía miedo a la oscuridad y se negaba a quedarse sola en la sala. Hasta 2 días después, cuando sus constantes vitales se estabilizaron, los detectives de la Policía Estatal de Arkansas no obtuvieron permiso para realizar su primera entrevista breve. Esta entrevista, que se grabó en el estéril silencio de la habitación del hospital, se convirtió en un punto de inflexión en todo el caso. El testimonio de Elizabeth Kelly echó por tierra por completo la teoría de la profesora fugada, que la prensa y el público llevaban 3 meses sosteniendo. Su voz tranquila y ronca contaba una historia que nada tenía que ver con el romance o la huida voluntaria. Era la crónica de un crimen frío y calculado. Según Elizabeth, aquel día de octubre en el sendero Shores Lake Loop, se había quedado atrás del grupo para arreglar su equipo. Cuando Curtis Baker volvió a por ella, se encontraban en un tramo del sendero densamente rodeado de espesos arbustos de enebro. Fue de estos arbustos de donde salió un hombre, sin previo aviso. Elizabeth lo describió como alto, corpulento y vestido con un completo camuflaje de caza. Llevaba la cara oculta bajo un pasamontañas verde oscuro y guantes tácticos. El principal detalle que recordaba era la pistola negra que le apuntaba al pecho. El hecho clave que explicaba la ausencia de testigos era el silencio. El agresor no gritó ni exigió nada. Se limitó a llevarse el dedo índice a los labios, ordenando silencio, y luego, con un gesto brusco de la pistola, indicó a Curtis que se acercara al estudiante. Consciente de que cualquier ruido podía provocar un disparo contra la chica, el profesor obedeció. A punta de pistola, el secuestrador les obligó a abandonar la ruta marcada y a descender por un empinado barranco rocoso. Este detalle explicó el fracaso de la operación de búsqueda en los primeros días. Los perros perdieron el rastro porque el grupo había cambiado bruscamente de dirección, y el fondo rocoso del barranco, cubierto de una gruesa capa de hojas secas, no conservaba las huellas de los zapatos. El atacante les guió con confianza, eligiendo los lugares donde era más difícil dejar huellas. Caminaron durante unos 40 minutos a través de matorrales impenetrables, hasta que llegaron a un antiguo camino maderero que, según los mapas forestales, no se había utilizado en varias décadas. Allí, a la sombra de los árboles, había una vieja camioneta de color oscuro cubierta de tierra y polvo. La tragedia se desencadenó justo al lado del vehículo. El secuestrador abrió la puerta trasera de la cabina e intentó empujar a Elizabeth al interior. En ese momento, Curtis Baker,
que hasta entonces había mantenido la calma por la seguridad de su alumna, decidió actuar. Consciente de que probablemente esta sería su última oportunidad de salvación, se abalanzó sobre el hombre armado, tratando de interceptarle la mano con la pistola. Según Elizabeth, el forcejeo duró unos segundos. El profesor consiguió golpear una vez al atacante, pero las fuerzas eran desiguales. Se efectuaron 2 disparos secos en un barranco remoto, lejos de los senderos turísticos. Elizabeth vio al señor Baker caer al suelo. El atacante no mostró ninguna emoción, ni ira, ni pánico. Se acercó fríamente al cuerpo tendido y lo pateó con fuerza, probando su reacción. El profesor no se movió. Entonces, los acontecimientos se desarrollaron según un escenario mecánico. El hombre agarró a Elizabeth, le ató las manos con bridas de plástico y la arrojó a la parte trasera de una camioneta. Luego cogió un gran trozo de lona de la parte trasera de la camioneta. La chica vio a través de la ventanilla cómo envolvía el cuerpo de Curtis Baker. Lo envolvía en alambre y lo cargaba en la parte trasera del camión como si fuera una bolsa de residuos de la construcción. Rápidamente cubrió la sangre del suelo con tierra y hojas, destruyendo cualquier prueba visual del crimen. Elizabeth no sabía a dónde había llevado el cuerpo del profesor. Tenía los ojos vendados con una tela gruesa y solo podía guiarse por el tacto del movimiento del coche sobre la carretera rota. La llevaron a una cueva que, al parecer, su captor había preparado mucho antes de aquel día. Allí, la encadenó a una roca y la encerró con un candado, cuya llave se llevó consigo. Durante los 3 meses siguientes, este hombre fue la única persona a la que vio. Venía cada pocos días, siempre a horas diferentes. Traía un mínimo de comida, agua en botes de plástico y comida enlatada barata. Lo más aterrador de su comportamiento era su silencio. Apenas hablaba con ella, no le exigía nada ni le explicaba los motivos de su secuestro. Para él, no se trataba de comunicación, sino de un juego de control absoluto. Para él, Elizabeth no era una persona, sino una cosa, un objeto que secuestraba y escondía del mundo entero en su propio escondite de piedra. El testimonio de Elizabeth Kelly quedó registrado en un protocolo de 15 páginas. Los detectives que abandonaron la sala tras el interrogatorio parecían deprimidos. La historia del profesor que supuestamente huyó con su amante resultó ser una cínica mentira que fue recogida por el público. En realidad, Curtis Baker murió como un héroe, tratando de proteger a un niño, mientras su nombre se enturbiaba en las noticias. Ahora la policía se enfrentaba a un nuevo reto: encontrar el cadáver del profesor y atrapar al fantasma que conocía tan bien el bosque que podía permanecer invisible durante 90 días. A principios de febrero de 2015, la investigación, que hasta entonces se había movido casi a tientas, recibió un impulso crítico. Elizabeth Kelly, en su habitación del hospital del Centro Médico River Valley, comenzó a prestar un testimonio detallado. A pesar de que durante el transporte tenía los ojos fuertemente vendados y se encontraba en un estado de shock grave, su memoria captó detalles que resultaron ser más precisos que los de cualquier navegante. La niña no podía describir visualmente la ruta, pero recordaba los sonidos y olores que la acompañaron aquel terrible día. En una conversación con George Gale, detective jefe de la Policía Estatal de Arkansas, dijo que después de que el secuestrador la metiera en la cabina de la camioneta, el coche recorrió un camino de tierra lleno de baches durante unos 20 minutos. Después, el vehículo se detuvo y apagó el motor. Fue en ese momento cuando un sonido concreto rompió el silencio del bosque. Elizabeth lo describió como un zumbido bajo y vibrante que recordaba al de las pesadas bombas industriales o las viejas turbinas. Junto con este ruido mecánico, entró en el coche un olor acre y asfixiante, parecido al de los huevos podridos. Era sulfuro de hidrógeno. Unos minutos más tarde, oyó un fuerte chapoteo, como si hubieran arrojado algo muy pesado al agua, seguido del sonido de piedras que caían al agua. Estos recuerdos auditivos se convirtieron en la clave de la solución. Los analistas del Departamento de Cartografía compararon el testimonio de la víctima con mapas técnicos de la infraestructura industrial de la región.
En un radio de 30 millas alrededor del lugar del secuestro, solo había un lugar en el que el sonido de las turbinas en funcionamiento pudiera combinarse con altas concentraciones de sulfuro de hidrógeno. Se trataba de una zona técnica cercana al río Mulberry, donde aún funcionaba una antigua estación de bombeo, diseñada para bombear aguas subterráneas de un sistema de minas de carbón abandonadas. El agua de la zona siempre ha tenido un olor sulfuroso específico debido a su alto contenido mineral, y las viejas unidades creaban un característico zumbido de baja frecuencia que podía oírse a cientos de metros de distancia. El 4 de febrero de 2015, un equipo conjunto de búsqueda, que incluía investigadores y un equipo de buceadores profesionales de Arkansas Water Reclamation, llegó a la zona. Su objetivo era una antigua cantera inundada que estaba conectada al lecho del río por un sistema de canales subterráneos. El lugar tenía un aspecto lúgubre y poco acogedor. Aguas negras cubiertas de una fina costra de hielo, escarpadas orillas rocosas y ningún rastro de presencia humana. Las condiciones para la inmersión eran extremas. La temperatura del agua apenas superaba el punto de congelación y la visibilidad bajo el agua era casi nula debido al cieno y al polvo de carbón. Los buzos trabajaron a tientas, utilizando sonares portátiles para escudriñar el fondo. Las 2 primeras horas de búsqueda fueron infructuosas. Los aparatos solo registraron montones de residuos de la construcción, troncos de árboles sumergidos y estructuras metálicas vertidas aquí hace décadas. Hacia las 15:00, el buceador jefe del grupo dio una señal condicional a la superficie. En una profunda depresión bajo un dosel de rocas, a una profundidad de 25 pies, el sonar detectó un objeto que no formaba parte del terreno natural. Era un objeto oblongo fuertemente envuelto en alambre. Al acercarse, los buceadores vieron que unos pesados bloques de hormigón de construcción estaban atados al bulto, sujetándolo al fondo. El proceso de izarlo duró casi 1 hora. Cuando sacaron el objeto a tierra y abrieron la lona húmeda y sucia, se confirmaron los peores temores. Dentro estaba el cuerpo de un hombre. La baja temperatura del agua ralentizó el proceso de descomposición, por lo que la identificación fue rápida. Se trataba de Curtis Baker, un profesor de historia que llevaba desaparecido más de 100 días. El cuerpo fue enviado para una autopsia urgente. Un primer examen realizado por un experto forense confirmó plenamente la declaración de Elizabeth Kelly. La causa de la muerte fue una herida de bala. El orificio de entrada de la bala estaba en la zona del pecho. Pero lo más llamativo eran las manos de la fallecida. Los nudillos de ambas manos estaban golpeados contra el suelo, y en los antebrazos se registraron profundas contusiones y abrasiones. En medicina forense, este tipo de lesiones se clasifican como heridas defensivas. Esta conclusión médica puso finalmente todo en su sitio. Curtis Baker no fue una víctima pasiva. En los últimos segundos de su vida, entabló una lucha desesperada con un atacante armado. Dio puñetazos al asesino, intentó arrebatarle el arma, defendiendo a su alumno, incluso cuando la boca de la pistola le apuntaba directamente al pecho. La información sobre los resultados del examen se dio a conocer a la prensa a la mañana siguiente, el 5 de febrero. La reacción de la opinión pública fue inmediata y dolorosa. Los titulares de los periódicos locales, que ayer calificaban a Baker de profesor pervertido y fugitivo, cambiaron a otros diametralmente opuestos. Murió protegiéndola. El héroe de White Rock, rezaban los titulares. Las personas que un mes antes habían roto ventanas en la casa de los Baker y publicado amenazas en las redes sociales, empezaron a llevar flores y velas encendidas al porche de su viuda, en un intento de reparar la memoria del hombre al que habían condenado injustamente. Sin embargo, para el equipo de investigación, el descubrimiento en la cantera hizo algo más que proporcionar rehabilitación moral al profesor. Los forenses que examinaron la lona en la que estaba envuelto el cadáver encontraron pruebas microscópicas que conducían directamente al asesino. Entre los ásperos pliegues de la tela había un pelo de animal, rígido, corto
y de color rojizo. Los análisis preliminares demostraron que este pelo no pertenecía a ningún animal salvaje de los que se encuentran en los bosques de Arkansas. La estructura del pelo apuntaba a un perro grande, probablemente un moloso o un mastín. Se trataba de un detalle poco frecuente. Los sabuesos o perros pastores solían criarse en zonas rurales. Además, los expertos encontraron un fragmento de huella dactilar en un trozo de alambre de acero utilizado por el asesino para fijar los bloques de hormigón al cuerpo. El rastro estaba incompleto y manchado de grasa industrial, que al parecer el asesino utilizaba para lubricar sus herramientas, pero conservaba suficientes líneas papilares para el análisis comparativo. Estas dos pruebas, el pelo de un perro poco común y una huella aceitosa, fueron las primeras pistas reales que pudieron sacar a la policía del callejón sin salida. Tras el descubrimiento del cadáver de Curtis Baker en una cantera inundada, el estado de la investigación cambió al instante. El caso de la desaparición, del que se había ocupado durante meses el departamento local, fue reclasificado como delito federal de secuestro y asesinato premeditado. A mediados de febrero de 2015, llegó a la oficina del sheriff del condado de Franklin un equipo especial de la Oficina Federal de Investigación que incluía perfiladores de la Unidad de Análisis del Comportamiento de Cuántico. Su tarea no consistía solo en encontrar pruebas, sino en comprender la mentalidad de un hombre capaz de montar una prisión subterránea y permanecer 90 días sin ser detectado. Los analistas estudiaron al detalle la escena del crimen, la forma en que estaba atada la cadena en la cueva, la naturaleza de la herida de bala del profesor y el método para ocultar el cadáver en el agua. Basándose en estos datos, crearon un perfil psicológico detallado del autor del crimen, al que en documentos internos se dio el nombre en clave de Fantasma de la Montaña. Según el informe del perfilador, el asesino era un residente local que conocía la topografía del bosque de Ozark mejor que cualquier mapa oficial. Conocía los caminos madereros abandonados, sabía de la existencia de cuevas sin señalizar y sabía cómo moverse sin dejar huellas. Era un hombre de entre 35 y 50 años, un aislado social que evitaba deliberadamente el contacto con la sociedad. Los expertos destacaron sus aptitudes profesionales, la forma en que perforó la roca para instalar el anclaje y el modo en que ató profesionalmente el peso sobre el cuerpo de la víctima indicaban una experiencia significativa en la construcción, la escalada industrial o la explotación forestal. Tenía acceso a herramientas específicas y sabía utilizarlas. Pero el perfil psicológico siguió siendo solo una teoría hasta que el laboratorio criminalístico de Little Rock proporcionó los resultados del examen de las pruebas físicas. El primer avance fue el análisis de la cadena que encadenó a Elizabeth Kelly. El examen metalúrgico determinó que no se trataba de un artículo doméstico corriente de los que se pueden comprar en cadenas de tiendas como Lowe's o Home Depot. Se trataba de una aleación GI-70 de alta resistencia diseñada para uso industrial, como el derrape de madera con maquinaria pesada o la sujeción de grandes cargas en redes de arrastre. Los expertos consiguieron recuperar un fragmento de la marca de serie del fabricante en uno de los eslabones oxidados. Los investigadores rastrearon la ruta de este lote de metal. Resultó que el único proveedor de este equipo específico en la región era Ozark Industrial Supply, una empresa con sede en Clarksville. El gerente de la tienda cooperó con la investigación y sacó los registros de ventas de los últimos 6 meses. Entre las docenas de pedidos corporativos, los detectives observaron un recibo fechado en agosto de 2014, 2 meses antes del robo. El comprador particular pagó en efectivo 5 metros de cadena G70, un juego de pernos de anclaje para hormigón y una cortadora hidráulica portátil. Este conjunto de herramientas coincidía perfectamente con lo que se había utilizado para crear la prisión de la cueva. La segunda prueba era biológica. Durante el examen de la lona en la que estaba envuelto el cuerpo de Curtis Baker, los forenses encontraron varios pelos rojos rígidos. El análisis de ADN demostró que se trataba del pelo de un perro de la raza Fila Braseiro,
o mastín brasileño. Se trata de una raza extremadamente rara en las zonas rurales de Arkansas, conocida por su agresividad y sus cualidades como guardián. No se crían como animales de compañía en los patios ordinarios. El detective George Gale organizó una inspección de todas las clínicas veterinarias de los 3 condados circundantes. El trabajo duró una semana, pero dio sus frutos. La base de datos de la clínica Mountain Vet Services de Ozark contenía registros de un perro de esta raza llamado Titán. Su dueño solo lo había llevado a revisión una vez, hace un año, para una vacunación antirrábica obligatoria tras un incidente en el que el perro atacó a un cartero. El nombre del propietario del perro que figuraba en la ficha veterinaria coincidía con el de un hombre que, según los testigos, podría haber comprado material industrial. Se trataba de Randall Cobb, de 46 años. Cuando los detectives consultaron su expediente, el puzzle empezó a encajar. Randall Cobb era un antiguo leñador que había trabajado durante muchos años en un aserradero local. En 2012, fue despedido con escándalo tras una pelea con el capataz. El informe policial de la época afirma que Cobb infligió una grave herida en la cabeza a su oponente con una llave ajustable. Tras su liberación, dejó de pagar impuestos, no se inscribió en la bolsa de trabajo y desapareció de hecho del radar oficial del Estado. Tenía antecedentes penales por caza furtiva y sospecha de posesión ilegal de armas automáticas, pero ninguno de los casos llegó a los tribunales por falta de testigos directos. Tenía fama de ser una persona con la que era mejor no cruzarse. La última dirección conocida de Randall Cobb era un terreno que heredó de su padre. Estaba situada en medio de un bosque nacional, al norte del antiguo asentamiento de Cass. Era una zona sin vecinos, sin electricidad y sin acceso adecuado. Cuando los analistas superpusieron las coordenadas de su caravana en un mapa de la zona, el resultado sorprendió a todo el equipo de investigación. La casa del sospechoso estaba situada en el centro geométrico de un triángulo, con los vértices del lugar del secuestro en el sendero, la cueva donde estuvo retenida Elizabeth y la cantera inundada donde se encontró el cadáver de la profesora. Cada uno de los lugares estaba a no más de 15 millas de distancia por caminos forestales. Ahora la policía tenía algo más que un nombre. Tenían un objetivo. Pero asaltar la propiedad de un hombre que conocía todos los caminos del bosque y que probablemente iba armado requería una preparación impecable. A finales de febrero de 2015, la operación para detener a Randall Cobb entró en lo que se conoce como la fase tranquila. Los dirigentes de la Oficina Federal de Investigación, junto con la oficina del sheriff, decidieron abandonar el enfoque habitual. Cobb no era un sospechoso cualquiera esperando a ser detenido en un apartamento de la ciudad. Era un residente local que había pasado toda su vida en estos bosques. Conocía cada sendero, cada grieta y cada punto desde el que se podía ver la carretera. Un intento de acercarse abiertamente a su propiedad en coches patrulla habría desembocado o bien en un tiroteo, para el que obviamente estaba preparado, o bien en su huida a las montañas, donde habría sido prácticamente imposible encontrar a una persona entre millones de hectáreas de bosque salvaje. Las tierras de Cobb estaban situadas en un remoto sector al norte del diminuto pueblo de Cass. Era una zona con una única pista maderera rota que conducía a un callejón sin salida. En las imágenes por satélite que los analistas recibieron a través de una solicitud urgente, su patio parecía un desguace caótico. Una vieja caravana cubierta de óxido estaba rodeada de montones de residuos industriales, pilas de tablas podridas y bastidores de coches desmontados para obtener piezas. Esta disposición convertía su casa en una fortaleza natural. Cualquiera que se acercara desde la carretera podía ser visto desde cientos de metros de distancia, mientras que el propio propietario permanecía en las sombras. Para confirmar la presencia del sospechoso y evaluar el riesgo, el equipo de vigilancia de la Policía Estatal de Arkansas llevó a cabo un movimiento encubierto. Los operativos tomaron posiciones en una cresta boscosa que dominaba la propiedad de Cobb, a unos 800 metros del remolque. Las condiciones eran difíciles: heladas nocturnas,
alta humedad y la necesidad de permanecer completamente quietos y en silencio. Utilizando óptica militar de alta potencia y equipos de visión nocturna, el equipo empezó a vigilar el lugar las 24 horas del día. La primera confirmación visual de que la investigación iba por buen camino fue la aparición de un perro. A través de los prismáticos se vio un enorme y musculoso perro rojo con una característica máscara negra en la cara. El adiestrador, que asesoraba al grupo por radio, no dudó en identificar la raza, un fila brasiliano. El perro no llevaba cadena. Patrullaba libremente por el perímetro del patio, moviéndose con la confianza de un depredador. De vez en cuando se abalanzaba sobre la valla, reaccionando a los más leves sonidos del bosque, el crujido de las ramas o el grito de un pájaro. Era un titán. Su aspecto coincidía con la descripción de la clínica veterinaria, y el pelaje rígido encontrado en el cadáver del profesor en la cantera inundada se convirtió en un marcador biológico que vinculaba a este animal con el asesinato. A la mañana siguiente, cuando la niebla se despejó un poco, los observadores vieron al propio Randall Cobb. Salió del remolque al porche de madera. En una mano sostenía una gran taza de café y en la otra una escopeta de bombeo, que no soltó ni un momento. Su comportamiento distaba mucho de ser el de una relajada rutina matutina. Era el comportamiento de un paranoico que espera un ataque. Antes de bajar las escaleras hacia el patio, se quedó mirando la arboleda durante largo rato, escudriñando lentamente el espacio. Cada uno de sus movimientos demostraba que vivía en un estado de constante preparación para el combate. Había un coche aparcado bajo un viejo cobertizo, parcialmente oculto por una lona. Era una camioneta Ford EHF-50, de color verde oscuro, casi negro, cubierta por una gruesa capa de barro seco. Su aspecto coincidía perfectamente con los recuerdos de Elizabeth Kelly de un coche viejo que olía a aceite y vibraba con fuerza. Cuando el viento levantó ligeramente el borde de la lona, los detectives pudieron ver el parachoques trasero a través de sus potentes ópticas. Pudieron ver claramente una abolladura profunda distintiva en el lado izquierdo y los restos de una pegatina de un club de caza local que se había despegado parcialmente. Era el mismo vehículo que se había utilizado para secuestrar a los dos hombres y llevarse el cadáver de la profesora asesinada. El detective George Gale, al recibir los informes del equipo de vigilancia, se dio cuenta de que el tiempo se agotaba. Cobb estaba tenso, armado y disponía de un leal guardaespaldas asesino. Pero esperar el momento perfecto era cada vez más peligroso. El punto crítico llegó la tarde del segundo día de vigilancia. Hacia las 6, cuando el crepúsculo empezaba a hacerse más denso, Cobb sacó del remolque varias bolsas grandes de plástico negro. Se acercó a un barril de metal oxidado que utilizaba para quemar basura y empezó a arrojar metódicamente el contenido de las bolsas en su interior. Las lentes mostraban que no se trataba de residuos domésticos. Cosas como ropa, zapatos y papeles volaron hacia el fuego. Las llamas ardían intensamente, iluminando el rostro concentrado del asesino. Los investigadores del cuartel general de la operación llegaron a una conclusión inequívoca. Randall Cobb estaba destruyendo pruebas. Existía un enorme riesgo de que los efectos personales de Elizabeth, los documentos de Curtis Baker o, lo que resultaba aún más aterrador, las pruebas de la participación de Cobb en otras desapariciones sin resolver en la región, estuvieran desapareciendo en el incendio. Además, tal actividad podría indicar preparativos para una huida. Si sentía que el círculo se estrechaba, podría haber desaparecido en el bosque esa misma noche, y habría sido imposible encontrarle allí. El riesgo de perder pruebas materiales clave pesaba más que el riesgo de un enfrentamiento armado abierto. El jefe de la operación dio la orden de prepararse para un asalto inmediato. El equipo de respuesta táctica recibió la orden de desplazarse a sus posiciones iniciales. Se eligieron las 4 de la mañana como hora de inicio de la fase activa. Es el periodo de sueño fisiológico más profundo, cuando la reacción de una persona, incluso de una tan alerta como Cobb, es más lenta.
El bosque que rodeaba el remolque permaneció inmóvil a la espera de que los hombres armados rodearan silenciosamente el perímetro, preparándose para entrar en la guarida de la bestia. El 4 de marzo de 2015, a las 4:15 de la madrugada, un equipo táctico combinado de la Policía Estatal de Arkansas y agentes federales inició la fase activa de la operación encubierta. Era una noche sin luna, y una espesa niebla que descendía de las montañas limitaba la visibilidad a unos pocos metros. Esto jugó a favor de las tropas de asalto, que utilizaron dispositivos de visión nocturna e imágenes térmicas. El convoy de 15 agentes se movía en cadena, formando silenciosamente un anillo alrededor del remolque de Randall Cobb. El silencio era absoluto, solo roto por el leve crujido de la hierba seca bajo las suelas de sus botas tácticas. Como era de esperar, la primera línea de defensa era el perro. Un enorme mastín brasileño llamado Titán dormía la siesta en el porche de madera, pero sus instintos actuaron al instante. A 50 metros del objetivo, el perro levantó la cabeza, reaccionando al crujido apenas audible de una rama. Despegó a la velocidad del rayo, cogiendo velocidad para atacar. Sin embargo, el grupo estaba preparado. El adiestrador de perros de las fuerzas especiales efectuó un certero disparo con una escopeta de aire comprimido cargada con una jeringuilla con un tranquilizante de alta potencia. Titán ni siquiera tuvo tiempo de ladrar. Soltó un gruñido sordo, sus patas se doblaron y el enorme animal cayó pesadamente sobre la hierba alta cerca de la valla. El camino hacia la puerta principal estaba abierto, pero el elemento sorpresa se había perdido. O bien Cobb no había dormido aquella noche, o su paranoia había alcanzado tal nivel que reaccionaba a las sombras cambiantes que había fuera de la ventana. La aguda luz de una linterna táctica brilló de repente en el interior del remolque. Un segundo después, la fina piel de la furgoneta estalló en astillas. Randall Cobb abrió fuego desde el interior del remolque, sin salir. Disparó a través de las paredes de su casa, disparando al azar pero con una fuerte ráfaga de fuego de un rifle semiautomático AR-15. Las balas de calibre .556 zumbaron por encima de las cabezas de las fuerzas especiales, cortando ramas de arbustos e incrustándose en los troncos de los árboles. El grupo se vio obligado a tirarse al suelo y buscar refugio detrás de montones de chatarra esparcidos por el patio. La voz del comandante del grupo, amplificada por un megáfono, cortó el estruendo de los disparos. «Agentes federales, soltad las armas y salid con las manos en alto». La respuesta fue una nueva ráfaga de disparos que hizo añicos las ventanas del remolque. Cobb no iba a rendirse. Se movió por el interior, disparando desde distintos puntos, tratando de crear la ilusión de que había varios tiradores en la casa. La situación se estaba volviendo crítica. El comandante dio la orden de utilizar medios especiales. 2 soldados se acercaron al amparo de escudos y lanzaron granadas aturdidoras a través de las ventanas rotas. Se produjeron 2 potentes explosiones acompañadas de destellos cegadores. Los disparos en el interior cesaron al instante. Aprovechando la desorientación del sospechoso, el equipo de asalto derribó la puerta principal con un pesado ariete. En el interior de la caravana reinaba el caos. El aire estaba cargado de humo de pólvora y de granadas. Randall Cobb, aturdido y cegado, intentó recargar su fusil escondiéndose detrás de un sofá volcado en la esquina más alejada de la habitación. Cuando intentaba levantar el cañón hacia la entrada, un francotirador del equipo que vigilaba el perímetro a través de la puerta efectuó un único y certero disparo. La bala alcanzó a Cobb en el hombro derecho, destrozando la articulación y obligándole a soltar el arma. Los agentes acortaron inmediatamente la distancia, tiraron al sospechoso al suelo de tierra y le esposaron las manos a la espalda. Mientras los paramédicos le aplicaban un torniquete para detener la hemorragia, Cobb no emitió ningún sonido de dolor. En cambio, según los agentes, empezó a reírse. Era la risa seca, ronca y mecánica de un hombre que había perdido completamente el contacto con la realidad.
Miraba a los hombres armados con ojos salvajes y dilatados que no mostraban miedo. Cuando la habitación quedó libre de humo, los detectives pudieron evaluar la situación. El interior del remolque parecía un agujero. Montañas de basura doméstica, comida podrida sobre las mesas, paredes cubiertas de recortes amarillentos de periódicos viejos sobre las temporadas de caza y la migración de la fauna salvaje. Pero en medio de este desorden, el equipo forense buscaba cosas concretas, algo por lo que habían arriesgado sus vidas bajo el fuego. Durante un examen minucioso de la zona de dormitorio, uno de los técnicos se fijó en un detalle extraño. Las tablas del suelo bajo la cama de Cobb estaban clavadas con clavos nuevos y brillantes que contrastaban con la madera vieja y desgastada. Al arrancar las tablas con una palanca, se descubrió debajo un pequeño escondrijo en forma de nicho, cuidadosamente dispuesto y forrado de plástico. El contenido de este escondite se convirtió en prueba directa de los crímenes que conmocionaron a todo el estado. El primer objeto que sacó el detective con guantes de látex fue una mochila escolar azul marino. Era la mochila de Elizabeth Kelly, que se creía perdida o destruida. Dentro aún estaban sus libros de historia y un cuaderno con deberes fechado el 16 de octubre de 2014, el día en que desapareció. Junto a ella había un reloj de pulsera Timex de hombre con una vieja correa de cuero y el cristal agrietado. Más tarde, durante la identificación, la mujer de Curtis Baker confirmaría que era de su marido. Había un grabado en la tapa trasera: "Con amor, para siempre, 2005". Cobb se la quitó de la mano al profesor tras el asesinato, antes de envolver el cadáver en una lona y arrojarlo a una cantera. Era un trofeo para él. El arma del crimen también se encontró allí. Era una pistola Colt 1911, limpiada a fondo y envuelta en un paño aceitoso. Un rápido análisis del calibre y del estriado del cañón, realizado por expertos en balística sobre el terreno, confirmó preliminarmente que se trataba del arma utilizada para disparar las balas recuperadas del cadáver de Curtis Baker. Pero el descubrimiento más aterrador no fue el arma ni los efectos personales de las víctimas. En el interior de la puerta del armario, oculto a la vista, había un detallado mapa topográfico del Bosque Nacional de Ozark clavado en el interior. Estaba cubierto de marcas hechas con un rotulador permanente rojo. Había 2 puntos marcados con círculos en negrita. Uno correspondía a las coordenadas de la cueva donde encontraron viva a Elizabeth. El otro señalaba con precisión la cantera inundada cercana al río Mulberry, donde estaba enterrado el cuerpo de la maestra. Sin embargo, había otras 2 zonas marcadas con círculos en el mapa, en sectores completamente distintos y remotos del bosque. Estaban marcadas con fechas: julio de 2011 y septiembre de 2013. Este mapa abría una perspectiva aterradora para la que la investigación no estaba preparada. Elizabeth Kelly y Curtis Baker podrían no haber sido las únicas víctimas del fantasma de la montaña. La presencia de fechas antiguas indicaba que Randall Cobb podría haber estado operando en estos bosques durante años sin ser advertido. Los policías se miraron unos a otros, dándose cuenta de que la detención de Cobb no era el final, sino solo el principio de una serie de asesinatos que nadie había siquiera adivinado. El 11 de abril de 2016 comenzó en el Tribunal de Distrito del Condado de Franklin el juicio de lo que la prensa denominó el juicio de las sombras de Ozark. El ambiente en la sala era tenso hasta el agobio. Las medidas de seguridad se reforzaron al máximo. Se instalaron más marcos detectores de metales en la entrada y 6 agentes judiciales armados estaban de guardia en la sala. Randall Cobb estaba sentado en el banquillo de los acusados. Vestía el uniforme naranja habitual de los presos y tenía las manos y los pies encadenados con grilletes que tintineaban al menor movimiento. Pero Cobb permanecía completamente inmóvil. Los testigos describieron su estado como de calma pétrea. Miraba a un solo punto frente a él, ignorando al jurado, al juez y a los familiares de las víctimas sentados en las primeras filas. Elizabeth Kelly también estaba presente en la sala. Llegó apoyándose en un bastón,
ya que los músculos de sus piernas aún no se habían recuperado del todo tras meses de inmovilidad. Se sentó junto a sus padres, pálida pero concentrada. Se negó a mirar hacia la celda del acusado, pero escuchó atentamente cada palabra del fiscal. El momento clave del juicio no fue la demostración del arma del crimen ni los resultados de los exámenes forenses, sino la proyección del vídeo del interrogatorio de Randall Cobb la noche de su detención. Cuando el rostro del asesino apareció en la gran pantalla, la sala enmudeció. Lo que oyó el público conmocionó incluso a abogados experimentados. No era ni la confesión de un criminal arrepentido ni los desvaríos de un loco. Era la filosofía fría y estructurada de un hombre que había creado su propia realidad. En el vídeo, el detective preguntó a Cobb por sus motivos. ¿Por qué retuvo a la chica en la cueva? ¿Por qué mató al profesor? Cobb respondió en un tono que suele utilizarse para explicar cosas obvias a un niño poco inteligente. Empezó a hablar del bosque. Imagina que vas caminando por el bosque y ves un árbol, dijo su voz a través de los altavoces. Un árbol perfecto, recto y fuerte. Si lo dejas ahí, vendrá gente. Lo cortarán para hacer leña, lo quemarán, lo convertirán en ceniza sucia, o se lo comerán las termitas desde dentro. El mundo está podrido. Todo lo que es bello y puro, este mundo intenta destruirlo o estropearlo. Negó categóricamente ser un secuestrador. En su retorcida mente, se hacía llamar el conservador. Cobb explicó a los investigadores que no había secuestrado a Elizabeth, sino que la había rescatado. Había estado siguiendo al grupo de escolares desde el principio de la excursión, observando a través de una mira telescópica. Entre los ruidosos y caóticos adolescentes, destacó a Elizabeth por su fuerza tranquila y su desapego. Para él, se convirtió en un raro espécimen biológico que había que sacar inmediatamente del ambiente venenoso de la sociedad y preservar antes de que el mundo la rompiera. La cueva, dijo, no era una prisión ni una cámara de tortura. Era un escaparate, una caja fuerte para guardar una joya. Explicó que la cadena en la pierna de la niña era una precaución necesaria, no para infligir dolor, sino para evitar que el espécimen escapara de nuevo al mundo, que lo destruiría. Su placer patológico no estaba en la violencia física, sino en el hecho mismo de la posesión total. Llegaba a la cueva, se sentaba en la oscuridad y la contemplaba durante horas, asegurándose de que seguía allí, seguía siendo pura. Seguía siendo solo suya. En el caso del asesinato de Curtis Baker, Cobb hablaba con una indiferencia que daba más miedo que agresividad. No sentía odio por el profesor. Para él, Curtis no era más que un obstáculo natural, una mala hierba que le impedía coger una flor. La eliminación del profesor fue una necesidad técnica, realizada sin emoción. Bajo la presión de pruebas irrefutables, un mapa con marcas encontrado en su caravana, Cobb confesó 2 crímenes más. Describió el destino de otros 2 excursionistas solitarios que desaparecieron en el mismo bosque en julio de 2011 y septiembre de 2013. Los calificó de malos ejemplos. Según él, no sobrevivieron, aislados. Gritaban, suplicaban e intentaban escapar, perturbando el silencio que él valoraba por encima de todo. Así que se deshacía de ellas, como de material estropeado. Elizabeth sobrevivió solo porque eligió intuitivamente la única estrategia correcta. Se quedó inmóvil y guardó silencio, encajando perfectamente en su fantasía enfermiza de una exposición inmóvil. El juicio no duró mucho. El jurado tardó menos de 1 hora en emitir su veredicto. Randall Cobb fue declarado culpable de todos los cargos: secuestro, asesinato con agravantes en primer grado, tenencia ilícita de armas y profanación de los muertos. El juez no ocultó su disgusto al leer el veredicto. Cobb fue condenado a muerte por inyección. Cuando se leyeron las últimas palabras de la sentencia, el acusado, que había permanecido sentado inmóvil todo ese tiempo, hizo un único movimiento. Bostezó ampliamente, de forma demostrativa, mostrando su absoluta indiferencia ante el destino que la sociedad le había predestinado.
Un mes después del juicio, en mayo de 2016, la ciudad de Fort Smith intentó cerrar este oscuro capítulo de su historia. El consejo escolar organizó una gran ceremonia en memoria de Curtis Baker. El gimnasio de la escuela se llenó hasta la bandera. No solo acudieron alumnos y profesores, sino también cientos de habitantes de la ciudad que habían maldecido su nombre 6 meses antes. La gente permanecía en silencio, con la cabeza gacha, sintiendo culpa colectiva por haber creído lo peor de un hombre que resultó ser un héroe. Elizabeth Kelly subió al escenario, decorado con flores y fotografías de su profesor sonriente. Todavía cojeaba, pero se negó a que la ayudaran y se acercó sola al micrófono. Su voz, aunque tranquila, sonaba firme y segura, rompiendo el silencio que había sido su único compañero durante tanto tiempo. El señor Baker no era solo un profesor de historia, dijo, mirando a la sala llena de gente. Podía haber dado un paso atrás, pero no retrocedió. Dio un paso adelante, hacia la boca del cañón. Sabía con certeza que moriría, pero también sabía que ese paso me daría tiempo, y ese tiempo me salvó la vida. Sus palabras se convirtieron en el punto final de esta tragedia. La historia del profesor y el alumno que desaparecieron en el bosque permanecerá para siempre en la memoria de la ciudad, no como un escándalo, sino como un ejemplo de la más alta abnegación. Y en algún lugar lejano de las montañas Ozark, entre las rocas eternas y las cuevas oscuras, reinó por fin el verdadero silencio, un silencio en el que ya no había lugar para el mal.